Para nadie es novedad que vivimos en una cultura cada vez más alejada de Dios, cada vez más descristianizada, infelizmente. Lo paradójico es que vemos, sin embargo, por otro lado, una búsqueda espiritual cada vez más fuerte. Lo cierto es que hay en nuestro interior una necesidad de llenar ese vacío espiritual que, de no ser Dios, lo buscaremos en otro manantial. Sepárate unos instantes y estamos aquí juntos compartiendo la felicidad. No es novedad para nadie que todos queremos ser felices. Es un deseo, un anhelo muy fuerte con el cual todos nacemos, que nos motiva a buscar respuestas a preguntas fundamentales de nuestra vida. ¿Quiénes no se han preguntado por la propia identidad? ¿Quién soy yo? ¿O por qué estoy aquí en esta vida? ¿No? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué he nacido? Aunque no todos seamos filósofos, de una u otra manera, todos vamos buscando fuentes de donde nutrir una suerte de vacío que experimentamos en nuestro corazón. El mundo, lo sabemos, pero vale la pena decir, nos presenta una serie de propuestas que quieren satisfacer esa búsqueda existencial, ¿no? Como que lo ponen todo de bandeja. Probablemente ya es muy conocido por todos, aunque nunca está de más decirlo, el profundo consumismo y materialismo que vivimos. Además, también una búsqueda hedonista por la cual algunas veces terminamos esclavos del placer por el placer, sin mucho más sentido que el simple goce sensual, que no sería algo malo si estuviera en el marco de un sentido más trascendente, ¿no? Del amor espiritual. Los animales son los seres vivos que viven instintivamente buscando muchas veces nada más que el placer sensual. Finalmente, un poco más arriba, diría yo, por decirlo de alguna manera, están aquellos que buscan el prestigio social, el éxito laboral o el estatus económico como una forma de derrochar poder, de estar por encima de los demás y ejercer control según los intereses muchas veces egoístas e individualistas que están sobre el bien común y terminan siendo la causa de la corrupción, violencia, injusticias y desigualdades que actualmente, infelizmente, en nuestra patria lo vemos a diestra y a siniestra. En esta situación tan caótica, que es cada vez más el pan de cada día, por ejemplo, en la vida política de muchos de nuestros países aquí en Latinoamérica. Sin embargo, ya son muchas las personas, y ahora es lo que les quiero decir, que no están satisfechas con estos falsos diosesillos, ¿no? O conocidos también como la triple concupiscencia, que son esas conocidas inclinaciones al mal, del placer, del tener y del poder. Hay algo en nuestro corazón que necesita y clama por una realidad más elevada, que no se puede tocar ni poseer como un bien material. Y estoy haciendo referencia a algo más espiritual. Si bien, como decía al principio, vivimos en una sociedad, y hay que decirlo con todas las letras mayúsculas, cada vez más descristianizada, aunque la mayoría se dice católica en el Perú, pero somos cada vez menos cristianos, paradójicamente más y más personas recurren a experiencias que llenan esa necesidad espiritual que tenemos todos. ¿Quiénes no han escuchado hablar o conocen personas que practican el Reiki, yoga, o dedican varias horas de la semana al mindfulness, o tratan de vivir experiencias pseudo-religiosas en el espiritismo o sectas ocultas? Lo más grave y que resulta actualmente algo ofensivo decirlo, ¿no? Así como lo voy a decir, y es algo que va contra lo políticamente correcto, pero lo tengo que decir, es que es considerar estas prácticas como formas de vivir que en realidad, y eso lo vamos a explicar ahorita, nos alejan de Dios y poco a poco nos van encerrando en una suerte de egoísmo o individualismo. Yo sé que decir esto, lo que he dicho ahora,
puede estar yendo contra algunas sensibilidades o quizás hiriendo algunos sentimientos. Pero me parece muy importante, fundamental, que tengamos algunos criterios claros para discernir con claridad por qué estas prácticas, como por ejemplo los baños florales, leer las cartas, la astrología, la cienciología, además de lo que ya les he dicho, son prácticas que hacen parte de lo que muchos ya deben conocer o han escuchado como la nueva era, ¿no? El New Age. Y ojo, que ni les estoy mencionando esos juegos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como ese del Charlie o el conocidísimo juego de la Ouija, ¿no? Bueno, no tenemos todo el espacio en esta reflexión para hacer todo un desarrollo y profundización de la nueva era, pero sí podemos decir algunos puntos claros que son centrales para comprender por qué estas prácticas como el Reiki, el yoga, baños florales, piedras energéticas, etcétera, no pueden de ninguna manera ir de la mano con una práctica religiosa católica, ¿no? Y ojo, porque no solo te aleja de la vida cristiana, lo cual para muchos, bueno, ya ni interesa, ¿no? Infelizmente, sino que además, y esto sí creo que todavía apela a muchas personas, te aleja de Dios, aunque no lo creas, ¿no? Muchos dicen, no, pero ¿cuál es el problema si hago esto, pero si sigo creyendo en Dios? Miren, a ver, vamos a ver. Estas prácticas no solo te alejan de Dios, sino que te ponen obstáculos muy serios para tener un espíritu limpio y abierto a la verdad, a la bondad, a la belleza, con letras mayúsculas, que son realidades propias de Dios. Y el primer punto que debe quedar muy claro es que poco a poco, en la medida que uno va profundizando y ejercitándose en esas prácticas, empieza, aunque no lo quiera admitir, a alejarse de Dios, puesto que va poniendo su seguridad y felicidad, porque de alguna manera te dan esa seguridad, porque son cosas que las tocas, las puedes hacer, ¿no? No es algo tan espiritual como creer en Dios, ¿no? Y es así como lo están escuchando, esas experiencias proporcionan esa seguridad, o esa felicidad. Aquí no hay medias tintas, hay que ser claros. O estás con Dios o no estás. Luego, otro factor importante a considerar es que muchas de estas prácticas, aunque no tengan una relación directa con el enemigo, y creo que todos me entienden a qué me refiero con el enemigo de Dios, que es el demonio, sí, el demonio. Como les decía, aunque no sean algo, por decirlo de alguna manera, intrínsecamente malo, pero van abriendo como que ventanas o rendijas que dan espacio para que el mal vaya ingresando a nuestra vida y empecemos a poner como el fundamento de nuestro quehacer cotidiano, es decir, la forma, por ejemplo, como me relaciono con mi esposo, con mis hijos o amigos, esa energía que recibo de las piedras, de experiencias que tengo en la meditación trascendental, etc. Finalmente, y esto creo que es lo que menos se toma en cuenta, pues es lo que más se nos pasa desapercibido, pero también es algo fuerte, nos vamos haciendo más individualistas o egocéntricos, porque lo que sucede es que vamos buscando siempre mi experiencia de bienestar personal por encima de la preocupación, el sacrificio, la entrega, la generosidad por los demás. Al comienzo puede ser que no sea algo tan evidente, pero en la medida que uno se va metiendo, nos preocupamos, incluso, y lo han escuchado, por alejarnos de esas personas tóxicas, ¿no? Ya que no queremos dejar de vivir todas esas cosas buenas que nos han dado las piedras, etc., ¿no? Y en vez de querer hacer actos de amor, incluso a personas que a veces no queremos mucho, que nos exigen experiencias que no son agradables, me voy alejando. Y aunque uno o yo no quiera admitirlo, nos vamos haciendo insensibles al dolor y al sufrimiento ajenos, pues cada vez más buscamos el bienestar personal. Y ojo, estas cosas de alguna manera nos va haciendo sensibles o más espirituales, ¿no? De alguna manera, pero en vistas
de mi desarrollo personal. Si es que es un desarrollo, ¿no? Se pierde totalmente de vista algo fundamental de la vida cristiana, como es la capacidad de renuncia y sacrificio al propio bienestar por el enfermo y el herido que está al borde del camino, como lo hemos escuchado tantas veces en la parábola del buen samaritano. Sin mencionar la cantidad de plata que empezamos a gastar en todas estas cosas que por supuesto no son gratis, y seamos sinceros, hay mucha gente que sabe muy bien cómo aprovecharse de las necesidades espirituales que sí son auténticas y reales en nuestro interior. Eso no lo niego, más allá de cómo las queremos vivirlas. Entonces, hagámonos algunas preguntas, de modo que podamos hacer un rápido pero importante examen de conciencia para cuestionarnos si quizás nos estamos sutilmente engañando. En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo que le doy más importancia a esas prácticas como el yoga, el reiki y otros ejercicios que a un diálogo personal e íntimo con Dios? ¿Qué tanto me estoy preocupando más por mí mismo que por los demás? El servicio, la generosidad, el sacrificio por el bien de las otras personas, ¿es lo que me mueve a crecer en el amor o estoy más preocupado por sentirme bien, tranquila, a gusto, en paz conmigo mismo? Para los que todavía se consideran cristianos, ¿le doy más valor a la misa o a esas prácticas pseudo-religiosas? Estas son algunas preguntas que pueden hacerte poner en una balanza, ¿no? ¿Qué tan inclinado estás a abrir tu corazón más a Dios y a la necesidad de los demás, o a tu bienestar personal y una búsqueda de una vida sin muchos problemas? Finalmente, les quiero dejar algunos consejos, por supuesto, que seguramente pueden darles algunas pistas para que miren lo que están haciendo desde otra perspectiva. ¿Y a qué me refiero? A veces es bueno preguntar la opinión de buenas amistades y personas prudentes que nos quieren y nos aman, y a veces nos cuesta escuchar, pero es bueno hacerlo. Lo primero que te recomiendo, si tienes algún amigo religioso, sacerdote, es que lo busques y le consultes sobre estos temas. Juégate un poquito, pregunta con humildad. Si no, habla con esos buenos amigos que sabes están más cerca de Dios y se esfuerzan por ser buenos cristianos, que te expliquen en estas prácticas por qué o por qué no, etc. Otro consejo que podría sugerirte es que pongas en la balanza dónde estás poniendo tus energías y dedicando horas de tu vida. Hay un dicho popular, no sé si lo han escuchado, que tiene mucha sabiduría. Ahí donde está puesto tu tesoro, tienes puesto tu corazón. Cuidado, ¿eh? Cuidado, no vaya a ser que te están robando el corazón o que estás desperdiciando tu amor en experiencias que, en vez de hacerte enfrentar los problemas reales de tu vida, te están encerrando poco a poco en un mundito en el que cada vez menos personas tienen un lugar para ti. Bueno, si esta reflexión, examen de conciencia y consejos prácticos te ayudan, compártelo, por favor. Estoy seguro de que puedes ayudar a muchos con estas pastillas de felicidad.